Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Realmente estamos muy contentos esta mañana por poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y no estén tan serios, mire a su hermano que está a su lado, hágale ojitos así, salúdelo, hágale con la mano, salúdese porque estamos de fiesta, estamos en la casa del Señor y es día de celebrar. Así es de que ayúdeme a orar para recibir la palabra de Dios. Nuestro Dios y Señor, te damos muchas gracias, de verdad estamos muy agradecidos, contentos por las diferentes oportunidades que nos da, Señor, de reunirnos, de estar como iglesia alrededor de tu presencia. Te pedimos, Señor, que nuestros oídos estén sensibles a tu voz, unge los labios de tu siervo y que en todo, Señor, tu nombre sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que estén al pendiente porque les voy a llamar a la mitad de la predicación para un momentito. La palabra de hoy se titula Enfocados en Jesús. Y realmente esto es algo que es el común denominador que en la iglesia estamos predicando. Siempre mirar al Señor Jesucristo y no perder de vista, porque Él es la respuesta total y completa para estar plenamente felices, vivir satisfechos, venir al único que puede llenar nuestra vida de paz, de estabilidad interna. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 32 en adelante, dice, Jesús les dijo, no tengo monitor, ¿verdad? Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Gracias, hija. Entonces aquí Jesús está diciéndoles a los discípulos, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, aunque el pan caía del cielo, está diciendo Jesucristo, hay un pan verdadero, mejor que el que les dio Moisés en el desierto. Dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está diciendo, el pan que viene del cielo va a alimentar a todo el mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces está diciendo aquí el Señor Jesucristo, yo soy el pan que alimenta verdaderamente. Yo soy el agua de vida que satisface la sed del ser humano. Cuando nos llenamos entonces de Jesús, viviremos completamente satisfechos, viviremos plenos. Y ahí lo dice el Señor en Juan 7:37, habla de precisamente cómo nosotros somos alimentados y llenos de la plenitud de Dios, de tal manera que empezamos a fluir, a vivir con ese alimento espiritual que viene de parte de Dios. Dice aquí la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él se levanta entonces en este gran día de la fiesta y alza la voz y dice el Señor Jesucristo ahí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, el que cree en mí, no a su manera. Muchos dicen que creen en Dios a su manera.
Pero el Señor Jesucristo está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, en el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías y en el Nuevo Testamento se confirma la obra de Cristo el Salvador. Y dice por eso, el que cree en mí, como dice la Escritura, es importante conocer la palabra de Dios, dice entonces, el que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto se refirió a la llenura del Espíritu Santo. Una vez que somos llenos del Espíritu Santo, ahora, alimentados por el Señor, empiezan a fluir ríos de agua viva. Nuestra vida ahora dará testimonio, hablará de Dios, cantará de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu de Cristo. Creemos en Él, como dice la Escritura, y de nuestro interior fluyen, corren ríos de agua viva. ¿Cuántos de los presentes y de los que nos ven tienen a Cristo en su corazón? Levante su mano. Dele un aplauso al Espíritu de Cristo. El Espíritu de Jesús está dentro de nosotros. Y por eso cantamos, alabamos, damos testimonio donde quiera que andamos. Damos testimonio del amor de Dios sobre nuestras vidas. Porque hemos sido llenados del Espíritu Santo. Creemos en Jesús como dice la palabra de Dios. Entonces, comes y bebes la palabra de Dios y ahora fluye de nuestro interior como un río de bendiciones y de promesas de Dios. Comemos, nos alimentamos, nos saciamos de la palabra, con la palabra de Dios, y todo nuestro ser se llena de su presencia. Fue la promesa del Señor Jesucristo, la promesa que se cumplió el día del Pentecostés. Hechos 1:8 dijo el Señor Jesús: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí empieza diciendo, al principio de este versículo, Hechos 1:8, dice, recibirán poder. Esto está hablando del Espíritu Santo que vendría sobre nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos poder. El Espíritu Santo a través de la palabra nos alimenta internamente y tenemos el alimento de Dios. Es en nuestra alma, en nuestro ser interno, tenemos el alimento de Dios. Y cuando viene el poder del Espíritu sobre nosotros, entonces fluiremos con el poder de Dios. De ahí la importancia de recibir el bautismo, el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuántos de los presentes hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? Levante su mano. Mire, la gran mayoría, gloria a Dios. Esto habla de que ese poder ya se manifestó sobre cada uno de nosotros y lo hemos podido palpar, lo hemos podido sentir, lo hemos podido disfrutar. Y por eso ahora dice, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones, el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, entonces ahora tenemos un poder sobrenatural. Tenemos la necesidad de hablar de Cristo, de hablar de sus bondades, de su buena voluntad hacia nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo cubriéndonos con su presencia, el pan de Dios dentro de nuestra alma, fluyendo como un río de adoración y poder desde nuestro ser interior. Hoy la promesa se cumple. Si la crees, es tiempo de alabar y de glorificar al Señor. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase rápidamente. Es tiempo de alabar y de glorificar a Dios de la verdadera forma en que Dios quiere que le alabemos. Él está dentro de nosotros. El poder de su Espíritu Santo está fluyendo. Y esto es lo que Dios quiere. Fíjense lo que dice Juan 4:23. Jesús está hablando con la mujer samaritana y le está diciendo la verdadera forma de adorar a Dios. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, entonces adoraremos a Dios. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces el Padre está buscando personas, y en este tiempo, que están llenas del Espíritu Santo y que pueden fluir en adoración en espíritu y en verdad, conforme a la palabra de Dios. Dios es espíritu, dice el verso 24. Y los que le adoran en espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, Dios es espíritu, se mueve alrededor de nosotros, cerca de nosotros, dentro de nosotros. Y dice aquí la palabra que los que le adoren a Dios deben de adorarle en espíritu y en verdad, fluyendo desde dentro de su ser en un fluir de alabanza y de adoración, porque tales adoradores busca el Señor que le adoren. Levántate un momentito, hermano, iglesia, póngase de pie. Es un tiempo de alabar y de glorificar al Señor como Él quiere. Si Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, cierra tus ojos un momentito. Y todos aquellos que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, tenemos esa bendición, tenemos ese honor. El pan de vida nos ha alimentado, Jesucristo. El agua que viene de Dios, el río de Dios viene sobre nosotros. Y somos templo de alabanza y casa de adoración. Así es de que ahí, con tus ojos cerrados, con tu mano sobre tu corazón, una mano sobre tu corazón, otra levántala, y adoremos al Señor en espíritu y en verdad, como Él quiere. Él está buscando. Rey, te adoramos, te adoramos, vives te adoramos por siempre. Te adoramos, Dios. Sol de justicia, príncipe de paz, te adoramos. eres admirable, fiel y verdadero. Te adoramos, te adoramos. Solo tú eres digno, Solo tú eres digno, de mi Jesús. adoración. Y ahora en el espíritu mereces gloria, honra, no español, no español, en el espíritu levanta tu voz. Oh, aquí está tu iglesia, Señor. Y abarabandari, tú eres digno, levanta tu voz, levanta tu voz. Él está aquí. Dios, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón. A ti, Jesús, tú eres digno, tú eres santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibe te adoramos, Jesús. Amén, 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 amén. Denle el aplauso al Rey de Reyes. Tome su lugar. En espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Gracias, grupo de alabanza. Entonces, si Él busca adoradores que le canten, que le adoren en español y en el espíritu, es lo que acabamos de hacer. Si alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pudo cantar y levantar su voz y decirle: te alabo, te bendigo, te agradezco, Señor, tú eres digno de toda la alabanza. Gracias por tu presencia. Lo estamos haciendo en español, pero también lo estamos haciendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cumplió su promesa. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Recibirán poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, nosotros ya lo tenemos. Dele el aplauso al Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Tenemos que conocer la palabra de Dios, y entonces es la lámpara que nos va guiando para dar pasos de fe en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra casa, en el trabajo, en las actividades de escuela, en la iglesia, obviamente. Todo es algo que nosotros debemos de buscar, ser guiados por la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos esté basado en lo que dice la palabra. Porque la palabra es una lámpara que va delante de mí, guía mis pies, y es una luz en mi camino. Voy a caminar a la segura si camino conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada paso que demos, hermanos, será pasos a la segura. Seguimos los pasos que nos indica la palabra de Dios, que viene el Espíritu de Dios y nos da revelación. Muchos pueden leer la Biblia y no la entienden, pero los que tenemos el Espíritu de Cristo, Él viene y nos da revelación, entendimiento de lo que Dios nos quiere decir de una manera personal para cada uno de nosotros. Entonces la clave hoy, mis hermanos, es: enfócate en Jesús, enfócate en la palabra. Él es el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Enfócate en Jesús. Y cuando tenemos firme nuestra mirada en el Señor Jesucristo, no vamos a tropezar, porque Él es la palabra, Él es el Verbo que nos da luz. Mire lo que dice Juan 1:19. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle a Juan el Bautista: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. Entonces, ¿eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? Se referían al Mesías. Y dijo: no. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces Juan tenía muy claro quién era y cuál era su misión, hermanos. Y entonces él dijo: soy una voz que clama en el desierto, que se levanta en medio de la nada y viene a decirles el mensaje. Viene detrás de mí alguien a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Está diciendo: viene Jesús, viene el Mesías. Y él tiene muy claro que es un mensajero, que es una voz que clama en el desierto. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que tener claro: somos una voz que habla de Jesucristo, que Él ya vino por nosotros y nos salvó y nos ha dado una nueva vida. Entonces somos esa voz, esos transmisores del mensaje de Jesucristo, y tenemos que tener claro cuál es esa nuestra misión. Somos canales de bendición para llevar a otros hacia Jesús, que sana, que bendice, que libera, que bautiza, porque aquí está su presencia, dentro de cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros, alrededor de nosotros. Él es entonces quien hace la obra en cada uno de nosotros en particular. La clave será siempre poner nuestros ojos en Jesús. Fíjese lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto,
Nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está la palabra diciendo, por tanto, regresa al principio, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esto es, ojos que nos están viendo, principalmente nuestro Padre Celestial, está al pendiente de nuestras vidas. Luego, los ángeles de Dios, que están atentos para escuchar la voz de Dios, aún guiado a través de nosotros. Esto es, Dios llena nuestro espíritu de Él y entonces damos una palabra y los ángeles de Dios están al servicio de los que hemos alcanzado salvación. Los ángeles están dando testimonio de qué estamos haciendo, dónde andamos, qué hacemos. Tenemos delante de nosotros tan grande nube de testigos. Y también, por supuesto, los ángeles caídos, los demonios y la obra misma de Satanás, que está tratando de buscar la forma en donde trampearnos. Y también gente que nos rodea. Por eso aquí dice la palabra, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, todo aquello que nos detiene, que nos ancla para no seguir al Señor. Tenemos que hacerlo a un lado y liberarnos. Por eso estamos aquí hoy, nos levantamos quitando cualquier problema y peso, quitamos las sábanas, nos levantamos y dijimos, voy a alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y también los que están en internet, denle el aplauso a Jesús, claro que sí. Nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado es fallar al blanco, es fallarle a Dios. Entonces el enemigo y las tentaciones van a tratar de movernos para no agradar a Dios. Y dice entonces aquí la palabra, corramos con paciencia. ¿Cómo es correr con paciencia? Pues es avanzar, avanzar. Pero, ¿cómo decimos? Sin prisa, pero sin pausa. No nos detenemos, todos los días caminamos hacia adelante, confiando en el Señor, avanzando, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor Jesucristo es el que por su palabra nos produce la fe dentro de nosotros. Por eso es el autor, Él produce fe en nosotros cuando escuchamos su palabra. Poniendo nuestros ojos en Él, nuestros oídos en su palabra, Él es el autor y consumador de la fe. Necesitamos fe, porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando viene el Espíritu de Cristo y nos da su palabra, nos da esa fe, esa confianza en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo nuestro Salvador y por supuesto en el Espíritu Santo. Consumador de la fe es el Señor Jesucristo. Y dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió el oprobio, la cruz, la muerte en la cruz y todas las vejaciones que se hicieron sobre Él, porque Él estaba pensando, hermanos, en cada uno de nosotros en lo particular. Él estaba ofreciendo su vida para pagar por nuestros pecados y darnos perdón de pecados, una nueva vida aquí en la tierra y vida eterna para vivir con Él toda la eternidad. Denle el aplauso al Rey. Toda la eternidad. Esta vida es muy corta, ya lo hemos dicho aquí varias veces, pero el Señor Jesucristo nos ofrece eternamente vivir con Él y con el Padre. Por eso, recibir a Jesucristo es la decisión más importante de nuestra vida, porque recibirlo aseguramos nuestra vida eternamente con el Señor. Y luego dice que Él se sentó a la diestra del trono de Dios, a la mano derecha del Padre, para
estar intercediendo, está pidiendo por nosotros, está diciendo al Padre: yo ya pagué. Ellos tienen derecho legal de recibir bendición, sanidad, restauración, prosperidad, porque yo ya pagué. No por sus buenas obras, sino porque yo ya pagué. Y si ellos ponen su confianza en mí, que soy el Salvador, entonces ellos tienen derecho legal para recibir bendición, sanidad, prosperidad y vida eterna. Denle el aplauso a nuestro intercesor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo está intercediendo por nosotros. Entonces, hermanos, lo primero debe de ser primero. ¿Qué es lo primero entonces? Buscar, ¿qué? Primeramente el reino de Dios, buscar a Dios, ponerlo en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice el Señor, vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo hemos comprobado? Dele el aplauso al Señor. Lo hemos comprobado. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo demás viene por añadidura. Juan 3:27, continúa hablando Juan, dice: Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Esto está en Juan 3:27, en esta versión, y esto es algo que dijo, el Señor Jesucristo. Nadie puede recibir la salvación, la sanidad, la respuesta, la presencia de Dios, a menos de que el Padre se lo haya concedido desde el cielo. Todo lo que es bueno y de bendición viene de lo alto, de nuestro Dios, que vemos también cómo el Señor trae respuestas especiales cuando de todo corazón nos acercamos a Dios. Es importante saber, yo me acerco a Dios, yo busco a Dios, estoy conociendo de su palabra y viviendo y disfrutando de lo que Él es. Pero ¿saben por qué se da todo esto? Porque Él nos buscó primero, porque Él nos amó primero. Y si nosotros ahora lo amamos, es porque Él nos amó primero. Y si nosotros ahora lo reconocemos, lo predicamos, lo hablamos, es porque Él primero vino a buscarnos, a darnos de su Espíritu, y ahora nosotros por agradecimiento lo alabamos, lo buscamos, estamos en sus asuntos. ¿Por qué? Porque Él es lo primero. Y cuando ponemos al Señor en primer lugar, lo demás vendrá por añadidura. Y tenemos experiencias como la experiencia que tuvo el apóstol Pedro en presencia de Jesús. Lucas capítulo 5 dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Entonces Pedro, el dueño de la barca, se la prestó a Jesús para que predicara. Esto es algo bien importante, mis hermanos, que nosotros le prestamos al Señor, le damos al Señor voluntariamente nuestra vida. Reconocemos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro guía, y que ahora lo que somos lo ponemos a sus pies. Ponemos a sus pies nuestras vidas, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, la fuerza que Dios nos da, la ponemos a los pies del Señor. Y mis hermanos, esto vale la pena hacerlo, porque Dios nos permite tener experiencias extraordinarias. Recuerdo cuando empecé en el ministerio sirviendo al Señor, a predicar el mensaje del Evangelio. Lo hacía en las plazas, en los mercados, en las cárceles, en los auditorios. Donde Dios abría puertas, allí íbamos con un grupo que llamaba Jubileo. Ya les he platicado, un grupo musical cristiano que predicábamos la palabra, cantábamos, dábamos testimonio y almas venían a los pies de Jesús. Entonces, y fuimos a parar finalmente hasta las Islas Marías, pero no fuimos presos,
Fuimos a predicar el Evangelio de Jesucristo allá a las Islas Marías, y en los 9 campamentos ahí estuvimos yendo a pie y cargando equipo y todo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios nos da oportunidades para servir al Señor, aunque parece que a veces es difícil. Pero ¿qué entendí? Préstale la barca a Jesús, préstale tu vida. Nosotros entonces, hermanos, somos esa barca que le prestamos al Señor para que su mensaje llegue a todo lugar donde estamos. A veces hay momentos de dificultad, hay momentos de fracaso, sí, pero ahí aprendimos a levantarnos y a seguir adelante. Como en una ocasión, y aquí mi esposa no me va a dejar mentir, está por ahí Omar, tal vez se acuerde de ese concierto. Estuvimos organizando un concierto evangelístico y el grupo Jubileo, hicimos toda la promoción, la inversión, y la organización, el contrato del salón, etcétera, y terminamos con un fracaso económico muy fuerte. Porque habíamos gastado mucho para hacer ese evento. Y estábamos al final cantando. ¿Cuál cantábamos? Hundidos, hundidos, en tu nombre hundidos. Bueno, los que se la saben es unidos, unidos, en tu nombre unidos. Y la cantábamos por broma, por chascarrillo, pero fue una realidad, fue un fracaso en el área económica. Pero predicamos a Cristo, predicamos a la obra del Señor y la palabra de Dios. Pero de ahí nos levantamos, hermanos, y seguimos. Y aquí estamos ahora, seguimos sirviendo al Señor. Es tiempo de seguir adorando al Señor, a nuestro Padre Celestial, puestos los ojos en Jesús. Mire lo que dice Lucas 5:4 en adelante. Cuando terminó de hablar, el Señor Jesús le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Nuevamente, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Qué interesante historia, porque ahí está hablando, ¿verdad?, de que el Señor Jesús está hablando a la multitud. La multitud lo estaba, ¿cómo se dice? Apretando la multitud. Entonces él ve la necesidad de no estar cerca de la multitud, porque no podía hablarles a todos, y entonces le dice a Pedro que si le presta su barca. Y entonces él obviamente amablemente se la presta, y entonces de ahí predica a Jesús. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Recibimos el Espíritu de Cristo y desde ahí predicamos de Jesús. Pero ¿qué sucede? Terminó de predicar el Señor Jesucristo y entonces le dice a Pedro: es hora de avanzar más. Es hora de recoger bendición. Ya me prestaste tu barca para predicar, ahora te doy una indicación especial, porque es hora de recompensarte. Es hora de que tú veas mi gloria y mi poder sobre tu vida. No se lo dice, pero es lo que va a suceder. Entonces ya lo leímos. Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro:
mete tu barca más adentro. En la otra versión dice, boga mar adentro. Estabas ahí cerca de la orilla y ahora el Señor Jesús le dice, mete tu barca más adentro. Pedro, preocupado, sorprendido, Señor, es que toda la noche hemos trabajado para pescar y no hemos pescado nada. Es más, ya las redes ya estaban limpias para guardarlas y pescar al siguiente día. Ya hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿No les suena parecido? Me he esforzado, he trabajado y no logro salir adelante. ¿Por qué las cosas no me funcionan? Y Dios, ¿qué está pasando? Y entonces le dice Pedro a Jesús, pero en tu palabra voy a hacer como tú has dicho, voy a ir con la barca más adentro. Y eso es lo que el Señor quiere también en nuestras vidas. Es tiempo, hermanos, de ir más adentro para predicar el Evangelio. El mar es el mundo que necesita de Cristo y nosotros tenemos que ir hacia adentro. Por eso el proyecto Timoteo, por eso el proyecto de evangelismo, por eso los encuentros. Todo es para ir más adentro y avanzar más adentro. ¿Y qué sucede? Cuando obedecemos al Señor Jesús, en tu palabra echaré la red, entonces ahora van a esa decisión después de obedecer y entonces la sorpresa. Tantos peces estaban recibiendo, tanta bendición estaban recibiendo que las barcas de junto vieron que se estaban hundiendo y vinieron a ayudar, y luego las que estaban ayudando también se estaban hundiendo de la gran cosecha de peces. No sé si se dice así, cosecha de peces, o la gran pesca milagrosa, la pesca milagrosa. Se quedó sorprendido, de tal manera que cuando ya llegan a la orilla con esa cantidad de peces, esa gran bendición, ¿cuál es la decisión que toma Pedro después de adorarlo, de reconocerlo como Dios? Dice ahí la palabra que Pedro, dejándolo todo, se fue siguiendo a Jesús. Qué interesante, porque así sucede. Cuando entendemos el llamado de Jesús, todo aquello que nos impide servir al Señor lo hacemos a un lado. No quiere decir que dejemos de trabajar. Quiere decir que si recibimos la indicación del Señor Jesús de seguirlo y de trabajar en su obra, Él lo va a hacer y lo va a confirmar. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir las indicaciones del Señor. Así es de que la respuesta es, si tú lo dices, Señor, voy a hacerlo como tú digas. El milagro viene, hermanos, después de la obediencia. ¿Puedo entrar a tu barca? ¿Puedo entrar a tu vida? La respuesta fue sí. La respuesta debe ser sí. Pedro obedeció la palabra de Jesús y entonces el milagro está a la puerta. Del vacío, hermanos, vendrá la abundancia. Después de obedecer, del vacío vendrá la abundancia. De la tristeza vendrá la alegría. De la angustia vendrá la seguridad. De la duda vendrá la confianza. De la enfermedad vendrá la sanidad. De la soledad a sentirse acompañado por Dios en todo. Entonces, mis hermanos, nos conviene seguir las instrucciones del Maestro, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la palabra y nuestra respuesta debe ser, si tú lo dices, en tu nombre bogaré mar adentro, haré lo que tú me digas y veré, después de la obediencia, me quedaré sorprendido de los milagros que tú harás en mi vida y a través de mi vida. Cierre sus ojos un momentito. Grupo de alabanza, por favor. Padre, te damos gracias porque todos los días tú nos confirmas que el mejor lugar donde podemos estar es en tu casa. Más vale un día dentro de tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Es valioso, Señor, que tú nos regales hoy la oportunidad de acercarnos y de reunirnos para darte honra, para darte honor que a ti te corresponde y mereces. Por eso, Señor, hoy te damos gracias. Entendemos que si somos llenos de tu Espíritu Santo, si somos cubiertos por el poder de tu Espíritu Santo, estamos completos. No nos hace falta nada ni nadie.
Te tenemos a ti y somos entonces más que vencedores. Por eso, Padre bendito, ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias, Señor, por toda la buena obra que estás haciendo a favor de cada uno de nosotros. Te honramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Póngase en pie y alabemos al Señor. Padre, gracias, te adoramos, 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 te adoramos. Sí, Jesús, adelante, mi hermano. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Gracias. Quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. No hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Dele el aplauso al Rey de Reyes. Jesucristo, te adoramos, te damos gracias. Ponemos nuestros ojos en ti y nuestra confianza totalmente en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos.